de reflexión, en los pequeños grupos, así con el gozo con el que Carmen nos compartía el encontrarse con su maestra de kinder, bueno, pues encontrarnos con las distintas AMSIFAs de los distintos regionales y coincidir con personas que no son de AMSIF, pero que participan en esta evangelización, siempre será una gran riqueza. ¿Qué nos dice el Evangelio? En el grupo, en este segundo grupo de reflexión me tocó coincidir con Padre Antonio y le agradezco mucho, como siempre, la riqueza. Hubo un aporte que yo no había dimensionado y quisiera comenzar con este aporte que hizo el Padre Antonio. El primero es que estamos ante un momento de oración de Jesús. Eso no tendría que ser novedad, porque los evangelios nos presentan a Jesús orando en distintas ocasiones. De hecho, nos dice el evangelista Marcos, solo como botón de muestra, que Jesús, después de una larga jornada, Marco y Mateo nos lo presentan, después de una larga jornada, donde Jesús predica, cura enfermos, sana, libera endemoniados, Jesús se retira y pasa la noche en oración. No es la primera vez. Jesús es un hombre de oración. Jesús es un hombre de diálogo con el Padre. Pero la observación que fue para mí una revelación, así lo comparto, es el acento que puso el Padre Antonio, que esta oración de Jesús es de las pocas oraciones donde tú y yo podemos ver qué dice Jesús. Solo vemos a Jesús hacer oración, que se sube al monte, que sube a la montaña a hacer oración, que se retira en el huerto de los olivos para hacer oración. Pero precisamente en el huerto de los olivos y en este pasaje, me propongo como tarea buscar otros pasajes, pero ahorita se me viene a la mente, en el huerto de los olivos, la oración del huerto de los olivos y este momento de oración son los dos momentos que yo ahorita tengo consciente, donde sabemos qué es lo que Jesús le dice al Padre. Bueno, está la gran oración sacerdotal en el Evangelio de Juan. ¿Qué es lo que Jesús le dice al Padre? Y es la observación que nos hacía el Padre Antonio. Jesús da gracias. Esa es la oración de Jesús. Jesús le da gracias al Padre y nos lo dice en los siguientes versículos, porque los discípulos están cumpliendo con la misión que se les confió. Lo meditamos los 2 martes anteriores y en los dos domingos anteriores. Los discípulos están llevando a cabo la misión. Los discípulos están actuando en el nombre de Jesús. Y los destinatarios de la buena nueva, los destinatarios de la liberación, los destinatarios de la sanación, es la gente sencilla. Es lo que hoy Jesús dice. Te doy gracias, Padre, porque los discípulos han llegado a aquellos a los que han sido destinados. Y los destinatarios de la misión, de la acción salvífica, del anuncio de la buena nueva, los que están necesitados de escuchar que el reino de Dios ya está aquí, es la gente sencilla. Eso es lo primero. De tal manera que la primera lección que a mí me deja el Evangelio es ¿cómo es mi oración? ¿Qué le presento a Dios en mi oración? Pero de modo particular, tendríamos hoy que subrayar la gratitud como elemento fundamental, como pieza clave de mi oración. En mi rancho escuché un dicho que después volví a escuchar. Recién entré al seminario en labios del que fue mi rector, hoy arzobispo emérito de Tijuana. Dice el dicho, es de gente bien nacida ser agradecida. Y la Eucaristía es acción de gracias. Y Jesús vive en permanente acción de gracias. Vivir en permanente gratitud nos lleva a reflexionar en otro punto clave, es la gratuidad. Solo es agradecido quien reconoce que todo lo ha recibido gratis. La vida es un don gratuito. La familia es un don gratuito. Nuestra vocación es un don gratuito. Y cuando descubrimos que todo nos ha sido dado gratuidad, entonces surge de nuestro corazón la gratitud. Es de gente bien nacida ser agradecida. La razón primera por la que participamos tú y yo de la Eucaristía, de modo particular, ahora que en muchas diócesis
comienza la reapertura gradual de los templos, la razón primera por la que tú y yo asistimos es para agradecer. De tal manera que hoy Jesús nos dice, sean agradecidos. Y ser agradecidos es tener la mirada de Jesús para ver cómo su palabra se cumple, cómo su promesa de salvación se cumple. Segundo, hoy la palabra de Dios, y ya lo meditábamos en el primer momento en los grupos, me invita a pensar en los cansancios y fatigas. La primera pregunta que surge en mi interior es, ¿qué cargas? ¿Qué vienes cargando? ¿Qué te resulta pesado? Ya lo compartíamos en los grupos, pero al escuchar el Evangelio también la pregunta que surge es, ¿por qué lo cargo? Y sufro porque quiero. Porque hoy Jesús es respuesta para nosotros. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga de la vida. Cumplir la misión es una carga, sí, sobre todo cuando el ambiente es adverso. Jesús mismo lo advirtió. En ocasiones el matrimonio se vuelve pesado, sí, por la manera como lo vivimos, no porque el matrimonio sea una carga en sí mismo, sino por el tipo de relación que estoy construyendo con mi pareja. Los hijos son una carga, no tendrían por qué ser una carga. Se convierten en una carga y nos relacionamos con el... Cuando nuestra relación con los hijos se convierte en una sobreprotección y cuando no los dejamos volar, se vuelven una carga. Y entonces, qué interesante es preguntarnos qué cargo y por qué lo cargo. Si Jesús nos está diciendo, vengan a mí los que están cansados y agobiados por la carga, y en mí encontrarán descanso. En el seminario de Torreón, y prometo el próximo martes compartirles una imagen, hay un vitral majestuoso diseñado por el primer obispo de Torreón, don Fernando Romo Gutiérrez. El vitral explicita la vocación. Comienza el vitral del lado izquierdo con una familia, el nacimiento de un niño, el nacimiento de la vocación. Y después va explicitando el desarrollo del niño y el proceso vocacional. Y en el centro del vitral está de piso a techo una imagen colosal de Jesús cargando una cruz inmensa. Y en la parte inferior, lo que sería el último pedacito de la cruz que roza con el piso, aparece el seminarista cargando la cruz. Pero la imagen, lo que don Fernando nos explicó, es que el que carga la cruz es Jesús. El seminarista solo colabora, no carga la cruz. Me viene a la mente otra imagen de la que ya les he hablado, de Carlo Carretto, discípulo de Charles de Foucault, cuando él, antes de hacerse hermano de la comunidad de Carlos de Foucault, Carlo Carretto decía que a él le enseñaron, él era miembro activo de la Acción Católica Italiana, y él decía que a él le enseñaron que la iglesia es como una construcción, una iglesia gótica, en donde cada bautizado es una columna, que entre más trabajo apostólico hacías, eras una columna ancha o delgada. Y él era presidente de la Acción Católica, la avanzada de la iglesia. Él llegó a pensar que era una columna enorme porque hacía mucho trabajo. En un tiempo de oración que tuvo en el desierto, se dio cuenta que quien carga toda la misión es Jesús, que quien lleva el peso de la iglesia es Jesús. Que nosotros, como bien dijo Jesús, somos solo colaboradores. Cuando ustedes hayan hecho lo que se les confió, digan, somos siervos, solo hicimos lo que teníamos que hacer. Y Jesús dice, siervos inútiles, solo hicimos lo que teníamos que hacer. Por eso hoy el Evangelio también me invita a preguntarme, insisto, ¿qué cargo y por qué lo cargo? Tercero, el Evangelio de hoy nos recuerda que Jesús libera. La misión que Jesús les encomendó a sus discípulos es lo que el Padre quiere: liberar, sanar. Vengan a mí los que están fatigados y agobiados por la carga, y en mí encontrarán descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tomar la misión de Jesús
es entender que Él realiza la obra, que nosotros somos colaboradores. Pienso en 3 grandes dimensiones de nuestra vida. La primera de ellas, el apostolado. Seas de AMSIR, seas de cualquier otra comunidad dentro de la iglesia, seamos sacerdotes o religiosas, somos colaboradores. Y preguntarnos si la carga, la misión que estamos cumpliendo es la de Jesús o es nuestra misión. Preguntarnos en nuestra vocación como matrimonios, si estamos viviendo nuestro proyecto matrimonial como Jesús o estamos haciendo nuestro propio proyecto y entonces el matrimonio se vuelve una carga insoportable y ordinariamente le achacamos a Jesús lo pesado de la vida cuando la vida es bella. Dice la película, la vida es ligera. Por eso la primera dimensión es la de nuestro apostolado. El apostolado, si tú y yo como los apóstoles estamos obedeciendo lo que Jesús nos dijo, estamos haciendo lo que Jesús nos pidió, no tiene que ser pesado. Es ligera la carga. Aunque enfrentemos, como ya nos lo decía el martes pasado, una serie de adversidades o situaciones complicadas, liberar al hermano, anunciar la buena nueva del amor de Dios al prójimo, recordarles a los pequeños y a los excluidos que forman parte del reino, jamás va a ser una carga, jamás. Es pesada cuando queremos imponer nuestro proyecto y no el proyecto de Jesús. Entonces, nos invita a pensar en esta primera dimensión, nuestro apostolado. Segundo, nos invita a pensar en nuestra dimensión familiar. En esas expresiones coloquiales, mi esposo es mi cruz, pero lo decimos de manera no despectiva, sino de una manera equívoca, como si fuera algo pesado estar casado, como si la maternidad fuera algo pesado, o como vivir el sacerdocio fuese algo pesado. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso. Y la tercera dimensión es precisamente el descanso. Qué padre sería si el tiempo nos lo permitiera poderte preguntar cómo estás, cómo te sientes, cómo estamos viviendo este tiempo de pandemia y de confinamiento, de qué estamos cansados. Jesús hoy nos dice que Él es nuestro descanso. En la Universidad Pontificia me parece que este es el segundo verano en el que van a ofrecer un diplomado precisamente destinado a sacerdotes y religiosas para trabajar el síndrome del cansancio, el síndrome de burnout, de los quemados, de los tronados. Imagínense, sacerdotes que truenan de trabajo, religiosas, tronados, fundidos, sería la traducción, porque no sabemos manejar el cansancio o no sabemos dosificarla, como dicen en mi rancho, no sabemos decir que no. Y Jesús hoy nos dice, vengan a mí y en mí encontrarán descanso. ¿Cómo descanso? ¿De qué necesito descansar? ¿Cómo cargo pilas? Pudieran ser ideas para nuestra reflexión personal. Aprendamos de Jesús, que le da gracias al Padre. Aprendamos de Jesús. Hay que vivir, diría Anthony de Melo, ligeros de equipaje. Aprendamos de Jesús. Ninguna misión que Jesús nos encomienda es difícil ni pesada. Aprendamos de Jesús a ser agradecidos por el don de la vida, por el don de la vocación. Y hoy le doy gracias a Jesús por estar aquí con ustedes y de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Jorge, por esta reflexión. Sabemos que tienes misa de 7. Sí, de 7. Entonces te damos las gracias de una vez por si no podemos despedirte más tarde, igual el viernes. Y Dios nos presta vida. Nos quedamos muy tranquilas con estas palabras que Jesús nos muestra en su evangelio y que tú nos confirmas con este mensaje.
Y sí, la palabra de Dios se cumple y esperamos que se haga vida en nosotros y se haga vida en el grupo de AMSIF. Y por eso le agradecemos mucho a Dios nuestro Señor. Gracias, me retiro. Se quedan en su casa. Gracias, Padre Jorge. Gracias, Padre. Gracias de parte de todos. Muy bien, pues vamos a pasar a concluir nuestra reunión de evangelización haciendo un compromiso. Recuerden que es muy importante renovar actitudes, hacer cambio de actitudes o practicar nuevas actitudes, nuevas acciones que no hemos realizado para que realmente el Evangelio se haga vida. Recuérdense que el objetivo de esta evangelización en AMSIF es hacer vida el Evangelio. Y se hace vida pues viviendo, practicando. La reflexión es importante y conocer los datos históricos y el exégesis, todo es importante. Pero en el momento, pues el principal objetivo es eso, hacer vida el Evangelio y lo hacemos vida comprometiéndonos con algo. Aquí hay dos compromisos que se sugieren. Dice, y de un gesto de sencillez y humildad, que se anime con su carga. En pocas palabras, ayudémosle a Jesús, ¿no? A aliviar los pesos, el peso de la gente, dando consuelo y dando paz. Esa era una recomendación que nos daba el Padre Jesús de Risbeiti en la revista Partiendo. Ayudemos a que la acción se haga vida en otra persona. Si alguna de ustedes quiere compartirnos algún compromiso que va a hacer esta semana, no puede hacer en este momento, antes de que pasemos a la oración final. Ya estamos en tiempo, ¿verdad? Bueno, pasamos a la oración final. Marta Alicia, si gustas Sí, Lulu, con gusto. apoyarnos. Vamos a darle gracias a Dios y que nos iluminó esta tarde. Oh Señor, gracias por existir. Gracias por ser quien eres. Gracias por tu inmenso amor. Realmente no acabo de entender por qué me amas. No me explico cómo pudiste hacer tanto por mí. Éramos infelices y te hiciste, Dios, como uno de nosotros. Amén. Amén. Amén, Lulu. Gracias Del a Padre, todas. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno. Muy bien, aquí tenemos dos compromisos. Dice Elida, me comprometo a poner más atención en la forma que hago vida en la palabra de Dios y me relaciono con los demás, que pueda reflejar su amor entre los otros. Y Carmen Uribe se compromete, dice, a acercarme al necesitado. Muy bien. Nos dicen Muchas gracias a todos. desde el Facebook hay varios compromisos. Facebook, sí. Nos dice María Guadalupe que va a ayudar a su hija que la acaban de despedir de su trabajo. Y Julieta, su compromiso es dar consuelo a una vecina que está enferma. Lucila Niño nos dice que va a hacer oración por todo el mundo. Muy bien. Pues muchas gracias, Marisol. No olviden de escribir su compromiso para que toda la semana lo estén viendo ahí frente a sus ojos y así podamos crecer un poco más. Marta Alicia, te cedo la palabra para que nos hagas una gran invitación para este viernes. Claro que sí, Lulu, con mucho gusto. Vamos a tener el viernes
una plática, como les decíamos, muy importante, la conversión ecológica. ¿Qué tan importante es cuidar ahorita? Bueno, siempre ha sido importante cuidar nuestro planeta, pero dadas las circunstancias actuales y con la facilidad que ahora hasta se limpiaron los cielos, pues vamos a tener esa conversión ecológica. El licenciado José David Torres va a estar con nosotros el viernes y nos va a dar esta plática muy, muy amena, como la dio en la reunión. Y nos esperamos a las 5, por favor. Vamos completando nuestro congreso con la metodología del ver, pensar y actuar. Entonces vamos siguiendo ya nada más estas 3 conferencias para poder hacer vida este congreso. Muchas gracias, Lulú. Muchas gracias a todas. Gracias, Nos Marta. vemos el Gracias, viernes. Primero Dios. Marisol. Muchas gracias. Gracias a todos por participar, por su presencia. Viernes. Nos vemos este viernes. Gracias y buenas tardes a todas y a todos.